Muy buenas tardes, estimados y respetados estudiantes. En esta nueva sesión de la materia de control de gestión, tocaremos lo correspondiente al tema número 3, que se define como la gestión del riesgo empresarial. ¿Cómo afectan los riesgos al mundo empresarial? Los riesgos, al materializarse, pueden producir en menor o mayor grado la interrupción de los negocios y la pérdida subsecuente de la cadena de suministros, ya sea de un producto o de la prestación de un servicio. Fallas en el mantenimiento, bajo nivel de formación o una pobre selección de proveedores y clientes, entre otros, pueden ocasionar eventos contingentes que pueden llegar a comprometer la estabilidad de la organización. Variables externas como los cambios de políticas y regulaciones que impactan en el marco legal pueden incidir también de manera negativa en el desarrollo empresarial. Eventos contingentes como los incendios, robos, convulsiones sociales, guerras, catástrofes naturales, espionaje, crímenes en el ciberespacio, también afectan el desarrollo ordenado de los procesos empresariales, por lo que hay que tomar medidas para su control y mitigación en caso de necesidad. Las palabras claves en este párrafo son las siguientes: desarrollo ordenado de los procesos empresariales. Las empresas son sistemas que son susceptibles a variables tanto internas como externas que pueden incidir de manera conjunta o de manera individual sobre los procesos empresariales modulares, haciendo que estos se desvíen del comportamiento natural. En el caso empresarial, a estas diferencias o brechas, dependiendo el impacto que generen, los podemos asociar a los riesgos. La desviación, en este caso, se denomina brecha o siniestro. En el caso de los riesgos, la consecuencia es el siniestro. Por lo tanto, hay que tomar medidas para su control, es decir, para evitarlos o mitigarlos en caso de que el evento suceda. A grosso modo, podemos enmarcar a los riesgos en estas 6 categorías. La primera se asocia al riesgo país, que es la capacidad que tiene una nación de hacer frente a sus compromisos con inversores transnacionales. Ejemplo de esto son los bonos de deuda que emite Venezuela para financiar de alguna manera la actividad gubernamental. Actualmente Venezuela tiene problemas de impago de unos bonos soberanos en los cuales se colocó como garantía las acciones de Citgo en Estados Unidos. De eso hay mucha información en la web que sería interesante revisar. Los riesgos operativos son aquellos que están asociados a la operación misma de la organización, al core de su trabajo, es decir, a los procesos medulares que tiene que ejecutar la organización de acuerdo a la misión y la visión que se ha establecido. Otros riesgos, los riesgos naturales que ya conocemos, como lluvias, tempestades, desbordamiento de ríos, maremotos, etcétera, etcétera, también son eventos que inciden directamente en los procesos medulares de la organización y dependiendo la magnitud y de la afectación de estos eventos sobre la empresa, los daños pueden ser cuantiosos. Los riesgos financieros, como su nombre lo indica, afectan directamente las finanzas de la organización. Por ejemplo, un aumento en la tasa de intereses de un contrato que se venga ejecutando, la pérdida del valor de la moneda, el acceso a créditos en la banca. Ustedes habrán visto también en la web que meses atrás el gobierno nacional ordenó que el encaje legal se aumentara al 100%. El encaje legal
es la cantidad de dinero que los bancos retienen y envían al Banco Central para, de una manera, sostener su operatividad, cumplir los compromisos y evitar que el dinero crezca de manera indefinida. Los riesgos tecnológicos se asocian básicamente a los hackers, ¿ok? A los crímenes en el ciberespacio, al hackeo de cuentas y a la obsolescencia tecnológica. También los riesgos se clasifican de diferentes maneras. Aquí en el gráfico solamente coloqué riesgos puros, pero los riesgos los podemos definir como riesgos puros, como aquellos que solamente tienen la probabilidad de causar un daño. Los riesgos especulativos son aquellos donde existen probabilidades tanto de ganar como de perder. Los riesgos subjetivos son aquellos que dependen de la naturaleza del decisor y de sus creencias, mientras que los riesgos objetivos son aquellos que nosotros podemos medir a través de la estadística y las probabilidades. Un ejemplo de riesgo objetivo es cuando lanzamos un dado y queremos estimar la probabilidad de que salga un número específico. Por ejemplo, el 4. Un dado tiene 6 caras. Por lo tanto, cuando lanzamos el dado, necesariamente debe caer sobre una de sus caras y debe exponer en la parte superior una sola cara. Entonces, la probabilidad en este caso tenemos 6 posibilidades de que el dado caiga en diferentes posiciones, de las cuales solamente una nos favorece. En este caso, la probabilidad sería un sexto. Pero hemos hablado de riesgos, hemos introducido de alguna manera el concepto, pero no lo hemos definido como tal. En su sentido más puro, es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento súbito, inesperado y violento, capaz de producir un contratiempo o una desgracia, y cuya consecuencia sea un perjuicio o daño. Como lo había comentado, el riesgo puro es aquel que solamente tiene la probabilidad de que produzca un perjuicio o un daño, en contraposición al riesgo especulativo, donde hay la probabilidad de que haya probabilidades de pérdida o de ganancia. En el caso de las organizaciones, cuando se hacen proyectos empresariales, se hacen estudios de sensibilidad para determinar las bondades del proyecto y establecer cuál sería la probabilidad de que este proyecto, en las condiciones que se debería ejecutar, hayan probabilidades de pérdida. Según la norma internacional de auditoría 315 de España, riesgo derivado de condiciones, o sea, el riesgo de negocio es aquel derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativas que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del establecimiento de objetivos y estrategias inadecuadas. El control de riesgo lo podemos dividir en 3 momentos. Aquí en este gráfico tenemos esos 3 momentos como antes, durante y posterior al evento. En el momento antes, que corresponde al lado izquierdo de la lámina, tenemos todo lo que es el análisis y planeación. Es decir, hacemos un análisis de riesgo, identificamos el riesgo, identificamos las condiciones en que se pueda producir, analizamos las consecuencias que se deriven de la materialización del evento y en función a eso tomamos ciertas medidas de control que corresponden a la parte de planeación. En la planeación tenemos lo que sería la planeación de la contingencia, la preparación y la examinación. Dentro de la planeación, una vez identificado y analizado el riesgo, tomamos las medidas correctivas o las medidas que minimicen el impacto del mismo. Por ejemplo, en el caso de incendio, transferimos esa responsabilidad a las empresas de seguros a través de una contratación. Es decir, la empresa puede tomar las medidas
de control, como minimizar sustancias peligrosas, identificar sitios donde se puedan producir el incendio, colocar extintores, mangueras, entrenar brigadas de emergencia, pero sin embargo la probabilidad todavía existe y por lo tanto debe ser transferido a un asegurador. Durante el evento que es el inmediato, comienzan las medidas reactivas o posteriores. ¿Ok? Es decir, comenzamos a ejecutar aquellos planes de acción que ya teníamos delimitados dentro del proceso de planeación para que el evento que se está produciendo cause el menor impacto posible dentro de la organización. En este momento posterior al siniestro, tenemos que introducir todo el concepto de recuperación de la organización para que vuelva a los niveles de operaciones anteriores antes de producirse el siniestro. ¿Qué podemos hacer? Normalmente los riesgos se evalúan siempre desde una perspectiva anterior. Es decir, pensamos qué puede suceder, analizamos los diferentes escenarios, valoramos los diferentes escenarios y estimamos el impacto que pueda tener en la organización. Todo eso se plasma en lo que se conoce como una matriz de riesgo, que es lo que estamos observando en esta lámina. En el lado izquierdo colocamos la probabilidad de ocurrencia de los eventos y en la parte superior colocamos sus consecuencias. Hacemos un cruce entre las probabilidades de ocurrencia y las consecuencias para determinar cuáles eventos los podemos aceptar porque son triviales o cuáles son los riesgos inaceptables sobre los que debemos trabajar para controlarlos dentro de la organización o transferirlos a empresas especializadas en ello. En este caso, por ejemplo, tenemos riesgos triviales o aceptables. Son aquellos eventos que por su naturaleza podemos absorber dentro de los planes de mitigación que tiene la empresa. Ejemplo de eso es cuando tenemos un inventario en una organización y nosotros podemos aceptar que al final de año haya una desviación entre el inventario real, es decir, el que contamos físicamente, y el inventario teórico o el que está en el sistema. Nosotros podemos decir que podemos tolerar hasta un 0,5% de pérdidas en unidades y ese 0,5% es aceptable. No tengo por qué estudiarlo. Sin embargo, si se produce un incendio en ese depósito que me compromete más del 5% del depósito, yo debo buscar las maneras de transferir ese riesgo a una empresa aseguradora, en este caso, o de tomar medidas dentro del almacén para crear sitios estancos, es decir, donde la probabilidad de que un incendio pase de un lugar a otro sea mínimo. Eso se evita en este caso con paredes cortafuegos. Otros tipos de riesgo que también se pueden ver en lo que es el manejo empresarial, es cuando se hacen inversiones y, como todos sabemos, las inversiones son volátiles. Invertimos en un activo y esperamos que este activo se revalorice en el tiempo. Sin embargo, cuando ese activo, por las características del mercado, comienza a perder valor, tenemos que tener ya las medidas de oposición necesarias para controlar la pérdida que se nos puede venir encima. La parte del manejo de riesgos financieros a través de instrumentos derivados es un tema apasionante que podremos tocar en una próxima sesión. No obstante, la idea era que ustedes, mis estimados y respetados estudiantes, entendieran de una manera muy clara y sencilla lo que significan los riesgos empresariales y su impacto en el desempeño de una organización. Por su atención, muchísimas gracias.